Ya estamos acá en este momento. Estamos en una casa muy antigua. Es una ciudad, puede que es una ciudad grande. Nos adentramos en ese momento a esta vivienda. En el momento de entrar a la casa, percibimos una vibración muy fuerte. Estoy viendo en ese momento que hay un portal abierto en el techo de la casa. Estamos viendo entidades acá en este lugar. Hay varias entidades, aspectos físicos. Estoy viendo. Hay 5 aspectos físicos dentro de esta casa. Ahí en una habitación estamos viendo que hay una mujer que se encuentra en ese momento dando a luz. Está siendo asistida por otra mujer quien está colaborando con el parto. Ahí también está al lado de esta mujer, hay un hombre, pertenece a su esposo pues el esposo de esta mujer que está dando a luz. La mujer se ve muy debilitada. Justo a un costado de donde se encuentra esta mujer, como haciendo, pues, presentando contracciones porque se ve cómo está pujando y los dolores que está sintiendo. Está liberando mucha energía endoplasmática y justo que al costado de ella hay una entidad, es un reptil que se encuentra en este momento. Este reptil le pertenece al aspecto físico de esta mujer, eh, y veo que las otras entidades de las personas que están también aquí asistiendo a este proceso se encuentran en la habitación. Hay 3 entidades más acá, son 4 en total, junto con la de la mujer. Veo que están absorbiendo mucha energía endoplasmática, no solamente la mujer que está dando a luz, sino de todos los aspectos físicos que están acá junto con ella. En ese momento acaba de nacer uno de los bebés. La mujer quien la está asistiendo lo está pasando a otra chica. Ella se está encargando como de limpiarlo, lo está colocando en una especie como de un mesón y allí lo está limpiando y le está como haciéndole el aseo correspondiente a este bebé. Escucho que la encargada de asistir a ese parto le dice que falta uno. Por un momento, la mujer como que se desmaya después de que da a luz al primer bebé y veo que en ese momento le están como reanimando. Su esposo es quien está cogiendo como de las manos, le está colocando como unos paños de agua fría aquí en su frente. Le está hablando bastante. Veo que la coge de sus manos y la está como moviendo. Trata como de hacerla caer en sí, que reaccione. La mujer como que vuelve otra vez a reincorporarse. Está llorando mucho. Sigue liberando mucha energía endoplasmática. Es este aspecto físico el que más está liberando energía endoplasmática en este momento. Eh, y ya en ese momento acaba de dar a luz al segundo bebé. Ella misma, la encargada pues de asistir el parto, ella misma es la que lo coge, se coloca de pie y va y lo lleva junto a donde se encuentra el otro. Ella misma es la que se encarga de hacerle lo que le hizo la otra, como la asistente de ella, de asearlo. Creo que le están diciendo, le están preguntando al esposo que si, que le dijo el médico, están como esperando la llegada de un médico para que asista a su esposo. Él está contestando que ya viene en camino. En ese momento estamos viendo que la mujer, quien acaba de dar luz, acaba de desencarnar. Estoy viendo que una de estas entidades, no la que estaba al lado de ella, sino otra de las que se encontraban acá,
es quien se lleva este aspecto físico. Y la entidad que se encontraba junto al aspecto físico de la mujer quien acaba de desencarnar, veo que está ahora al lado de los bebés, está emanando mucha energía endoplasmática, abre sus manos de esta forma y veo que está inyectando mucha energía endoplasmática en los aspectos de los dos bebés. Él mismo se está encargando de implantarlos en ese momento, veo que está colocando unos implantes como en la parte de su pecho, en uno de ellos, y los dos en sus cabezas. Veo que emana como más energía endoplasmática y implanta más a uno de ellos que al otro. En ese momento estoy viendo que está descendiendo por ese portal que aún se encuentra abierto aquí en esta vivienda. Veo que desciende un gris. Este es un híbrido. Ya en ese momento está llegando el médico a quien estaban esperando. El esposo se encuentra muy destrozado emocionalmente. Está encima de su mujer, está tratándola como de reaccionar. En ese momento veo que está de forma muy agresiva, está cogiendo al médico y lo está empujando hacia el aspecto físico de su esposa. Le está pidiendo que haga algo, que es por culpa de él, que se demoró mucho en llegar. El médico rápidamente está como tomando signos vitales del aspecto físico de la mujer que acaba de desencarnar y efectivamente pues confirma la muerte de ella. Veo que en ese momento este hombre empieza a hablar, a decirle cosas muy feas, se expresa de una forma muy despectiva hacia los dos bebés que acaban de nacer. Los está culpando a ellos de la muerte de su esposa. Les está diciendo que él no, que por eso él no quería que ellos nacieran, por eso él no quería tener hijos, que a él no le importaba más que la vida de su esposa. Estas mujeres quienes están todavía acá, la asistente, pues, la encargada como la que asistió el parto y la asistente de esta otra mujer, están como muy sorprendidas, se están viendo entre ellas. Uno de estos dos bebés corresponde a John y justo es el que acaban como el que implantaron un poco más. Vemos que esas mujeres se quedan, una de ellas se queda con el bebé, la otra está como consolando y hablándole al padre. En ese momento estamos viendo que están llegando otras personas, son familiares de él y de la mujer que desencarnó, pero están llevando hacia otro lugar, otra habitación. Están dando algo de tomar para calmarlo. En ese momento la luz ya me adelanta un poco en el tiempo. ¿Qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Francia, ¿Época referente a este 2023? año 1600 aproximadamente. Muy bien, continúa. ¿Qué pasa con John en esa línea de tiempo? Ya la luz pues, me adelantó en el tiempo y ya los dos bebés pues están un poco más grandes. Ya no es, estamos en otro lugar, es otra vivienda, pero no es la misma, sino es la misma donde nacieron ellos. Es otro lugar diferente, otra vivienda. Y vemos al padre y hay otro aspecto físico aquí en la casa. Es su nueva pareja, es una mujer y la nueva pareja de él. Estoy viendo en ese momento la entidad que se encargó como de desencarnar a a la madre de los niños y la que se encargó como de implantar a los bebés y emanar toda esa energía endoplasmática. En ningún momento vi que esa entidad se hubiera adentrado a alguno de los aspectos físicos de los bebés. Solamente vi el proceso como tal de implantación y de emanación de esta energía endoplasmática, pero a esa entidad sí la estoy viendo en el aspecto físico de esta mujer, de esta nueva pareja del padre de los niños.
y esa entidad se encuentra dentro de ella. En ese momento, el híbrido que descendió al momento en que desencarnó la madre de los niños y en que ellos fueron implantados, estoy viendo que se encuentra en el aspecto físico del padre. Los niños en ese momento tienen aproximadamente unos 4 años de edad, 4 o 5 años de edad, y en ellos no veo ninguna entidad, pero sí estoy viendo los implantes que les colocaron de recién nacidos, los implantes que le colocó la entidad de esta mujer. Estoy viendo que como que se han cambiado los papeles. Ahora, pues después de que desencarnó la madre de los niños, pues el padre quedó como muy ofendido, muy ofuscado y como en contra de los niños, pero al día de hoy en el que nos encontramos, estoy viendo que él los quiere mucho, o sea, se está expresando a ellos como con mucho cariño, mucho amor, les demuestra mucho respeto. En cambio, esta mujer es la que veo que no está muy, sentimos en ese momento una vibración muy diferente que emana el aspecto físico de esta mujer en comparación a la que emana el aspecto físico del padre de los niños. El hombre le está preguntando a esta mujer que si están hablando de algo de trabajo. Ella le está contestando que está full, que está copada. Le está preguntando cómo estaba de tiempo al día siguiente para que llevara a los niños. Les está hablando como de un chequeo médico, ya que pues él va a estar trabajando. Y ella le contesta que ella no puede, que ella también tiene su agenda copada, que tiene, habla como de citas. El hombre no dice nada más, solamente dice que entonces va a encargarse de mirar qué hace para poder llevar a sus hijos a ese chequeo médico el día siguiente. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya estamos en el día siguiente que este hombre estaba esperando. Efectivamente vemos que él madruga y sale como a hacer su trabajo. Veo que esa mujer se despierta junto con él, ayuda como a despacharlo y alimentar a los niños. Este hombre se va a trabajar. Los niños veo que esa mujer los deja en la habitación. En ese momento estamos viendo que escuchamos que tocan a la puerta y esa mujer va a abrir. Antes de que ella abre la puerta, veo que ella se para justo atrás de la puerta y en ese momento veo que ella como que coloca las manos en esa posición como de oración. Y en ese momento estamos viendo que esta entidad de este reptil que se encuentra dentro de ella sale del aspecto físico. Veo que esa misma entidad se encarga como de emanar energía, una burbuja de energía endoplasmática, la cubre a ella y cubre un lugar, casi toda la casa, pero en particular una especie como de una oficina. Ya en ese momento ella termina como de hacer como ese proceso de invocación, como de oración, abre la puerta. Y en ese momento estamos viendo que hay un aspecto físico, es otra mujer quien está entrando. Veo que ofrece disculpas por llegar tarde a la cita. La mujer, la madrastra de los niños, le dice que no hay ningún inconveniente, la hace seguir. Veo que esta mujer, veo que prende una especie como de un cigarrillo muy grande, es como si fuera un tabaco porque es muy grande. Veo que mientras la otra mujer está hablando, le está comentándole cosas muy personales de ella que le están sucediendo, le está comentando como situaciones con su familia, habla de otro grupo de mujeres que la están como acechando a ella y esa mujer solamente lo único que hace es fumarse este cigarrillo tabaco, mientras escucha a la otra mujer. Veo que una vez esa mujer, ella le pide que haga una pausa, veo que la está cogiendo de las manos, le coloca las manos en esa posición y ella empieza como a sobarle la mano de esta forma.
Veo que coge unas cenizas de lo que se está fumando de ese tabaco y veo que se las echa en la mano a esta mujer y veo que se las soba así por todas las palmas de las manos. Y de esta forma empieza, estoy viendo que una vez ella hace todo este proceso como de esparcirle estas cenizas en las manos a esta mujer, veo que coloca las manos de la mujer encima de las de ella. Ella ahí cierra los ojos y en ese momento estoy viendo cómo se abre un portal en esta habitación y está descendiendo la entidad del aspecto físico de la otra mujer, de la paciente en este caso. Y estoy viendo que esa entidad que acaba de descender está creando como una especie como de películas que van pasando así rápidamente, como unas visiones en el aspecto físico de la paciente. Y veo que eso similar está haciendo esta otra entidad en el aspecto físico de la madrastra de los niños, quien está como viendo al aspecto físico de esta mujer, pero en otra dimensión, y le está describiendo como unas situaciones que está pasando de infidelidad con la pareja de ella. O sea, esta entidad, la entidad de la madrastra de los niños, está mostrándole una escena donde el esposo de ella le está haciendo infiel y es lo que ella está describiendo. Solamente le está mostrando eso. En ese momento estamos viendo que esta otra entidad de la paciente, a medida que le van pasando como esas escenas en la cabeza a la paciente, veo que ella empieza a liberar mucha energía endoplasmática, el aspecto físico de la otra mujer de la paciente, y veo que está en ese momento llorando también. Terminan ese proceso como tal de esa mujer, madrastra de los niños, abre los ojos y esas entidades continúan acá. Las dos abren los ojos. La paciente empieza a llorar y sigue llorando y dice que ya lo sabía que esto pasaría. Ya en ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Día tras día esto siguió sucediendo. Esta mujer se dedica a esto. Hay un momento que la luz me está mostrando que estamos en una cena. Está el papá de los niños, está esta mujer, la madrastra y ellos dos. Ya los niños tienen aproximadamente 10 años de edad, ya están grandes. Veo que están discutiendo los dos hermanos por algo del colegio. Uno de ellos avienta al otro respecto que a unas malas calificaciones, algo así. El padre se muestra un poco ofuscado y está preguntando si es cierto lo que está comentando su hermano. Él dice que no, dice que irá al colegio. El padre dice que irá al colegio a averiguar. Estamos viendo que la entidad de esta mujer en estos momentos de discusión donde empiezan a liberar mucha energía endoplasmática, tanto el aspecto físico del padre de los niños como el de la madrastra. Veo que los implantes que tienen esos aspectos físicos van siendo como reforzados, van siendo como, no es que los implanten pues no es que les coloquen unos implantes, pero veo que los que tienen en la parte, tienen como en su corazón, en la cabeza. Veo que tanto este híbrido, que es el que le corresponde pues al aspecto físico del padre de los niños, estoy viendo que se encarga como de configurar de otra manera y de reforzar Lo los implantes refuerzan. en el aspecto físico del hombre y también en el aspecto físico de la mujer. O sea, el jefe acá es el reptil de esa mujer. Veo que hace también un trabajo con ambos aspectos físicos de los niños. En este caso con Marco se llama John en esta línea de tiempo. Vemos que también hace lo mismo con los implantes que le colocó esa entidad de esa mujer que le colocó a él al momento de su nacimiento. Todos están liberando energía endoplasmática en ese momento. Ya cuando terminan como tal este proceso, este momento de como esta cena y esta reunión familiar,
Estoy viendo que ya al día siguiente, ya la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya es el día siguiente de la situación que se presentó, la que acabé de describir. Vemos que están ya los niños en el colegio. Están en el mismo colegio los dos, están en el mismo grado, pero veo que es como un grado, hay como dos grupos del mismo grado Ujú. y veo que ellos están en cursos diferentes, o sea, en salones diferentes, no están juntos, Marco y su hermano. Estoy viendo en ese momento que hay una situación que se está presentando en el salón de Marco y veo que empieza a haber una pelea por algo. Estoy viendo que hay un prospecto físico de un compañero que le tumba como algo que tiene Marco en su mesa, un escritorio, una mesa de madera. Y tiene como una especie, como una cartuchera donde tiene sus cosas. El aspecto físico de su compañero veo que pasa por un lado y le empuja la billetera y se la tumba al suelo. En ese momento, Marcos, estamos viendo cómo empieza a liberar mucha energía endoplasmática. Estoy viendo que Marco hace como este movimiento como de, se empuña sus manos, cierra sus ojos. En el momento que cierra sus ojos, nosotros estamos viendo cómo sus ojos se le ponen completamente negros. Él se está colocando de pie y estoy viendo que está cogiendo a golpes a este otro aspecto físico de su compañero. La maestra rápidamente empieza, pues se coloca en el medio de ellos Interviene. dos para separarlos. Marco tiene mucha rabia en ese momento, inclusive empieza entre los golpes que sigue mandándole al compañero, golpea también a su profesora. Estamos viendo que rápidamente llega otro aspecto físico de un hombre, es un compañero de la profesora, es un docente de otro salón y le ayuda a separarlos. Vemos que en ese momento se están llevando a Marco a otro lugar, como otra oficina. Lo llevan donde una mujer es como veo que le está pasando unas hojas a Marco, le está pidiendo, esta mujer le está pidiendo que escriba lo que está sintiendo en ese momento. Marco sigue con mucha ira, o sea, sigue liberando mucha energía endoplasmática. Veo que mira a la psicóloga, al aspecto físico de la mujer, también con mucha rabia. Sus ojos siguen completamente negros. O sea, nosotros los estamos viendo así, pero pues la mujer los ve común y corriente. Pero él está emanando mucha energía endoplasmática en ese momento y los ojos de él están completamente negros. Él veo que coge estas hojas y solamente lo único que hace es que empieza a rayarlas así fuertemente en diferentes direcciones. Y él dice que él no quiere hacer lo que ella le está solicitando. Veo que están llamando a su padre en ese momento. Marco no muestra ninguna importancia por el hecho de que llamen a su padre. Ya llega el padre de Marco. Están comentando la situación. El padre de Marco también se muestra como muy despreocupado por lo que le está comentando en ese momento. Ya hace presencia pues la psicóloga y la docente que presenció todo el acto que sucedió en el salón de clase. El papá de Marco solamente las escucha, pero no dice nada más. Ellas están como esperando que él ofrezca disculpas, pero no, él no dice nada en absoluto. Están preguntando qué va a suceder, qué será de su hijo y ese tipo de comportamientos. Él solamente dice que lo logrará en casa con él. Veo que el padre de Marcos se lo lleva. Veo que va por su otro hijo y se lo lleva a ambos. Llegan a la casa. En ese momento estamos viendo que hay mucha energía endoplasmática dentro de la casa. Estoy viendo otra vez ese portal que se encuentra abierto en el lugar como de la oficina donde trabaja la esposa de este hombre. Y en ese momento estamos viendo entidades allí. Está como en sesión con una de esas citas del trabajo que ya ha venido haciendo. Ella como que lee como veo que lee las manos de las personas. De esa forma es que les adivina supuestamente el futuro y les dice qué es lo que les va a suceder.
y supuestamente las ayuda de esta manera. Veo que él se está sentando en una sala, los dos aspectos físicos de sus hijos. Veo que a Marco antes lo está felicitando, está diciendo que estuvo bien hecho lo que hizo, está diciéndole que él nunca debe permitir como que se la monten, como que se aprovechen de él. Y veo que le está hablando al hermano de Marco, le está diciendo es lo que tienes que aprender tú. Dice que le hace falta que despierte, que le hace falta que aprenda a reaccionar para que no lo cojan como el niño, utiliza términos pues, incómodos para ellos, como que el niño lento, el niño bobo al cual todos los demás compañeros se la pueden montar y hacer lo que quieran con él. En ese momento estamos viendo que de este portal que está abierto en ese momento, veo que hay como ya el padre ha terminado esa reunión con sus dos hijos. Los niños están como en una habitación y están dormidos. Y en ese momento de ese portal veo que están como abduciendo al aspecto físico de Marco. Y veo que se lo están llevando hacia una nave. En ese momento nos adentramos acá junto con él. Hay reptiles, hay grises. Es una especie como un laboratorio en ese momento y veo que están haciendo un trabajo con el aspecto físico de Marco. Veo que le están extrayendo unos implantes, los implantes que la entidad de esta mujer se los ha colocado al momento de su nacimiento, se los están retirando y le están colocando otros tipo de implantación. Esta vez no se los actualizan ni se los refuerzan, sino que se los extraen por completo y le colocan un dispositivo nuevo. Y en ese momento ya es devuelto otra vez a su aspecto físico en la habitación. Ya él despierta. Veo que ahora se está reuniendo en ese momento, ya han terminado la madrastra de ellos ha terminado como sus sesiones, ha terminado su trabajo. Estamos viendo que está saliendo un hombre del consultorio, de esa oficina donde trabaja esta mujer. Este hombre a medida que va saliendo de de este lugar, estamos viendo cómo va dejando huella, o sea, de su aspecto físico, veo que va dejando como un camino de mucha energía endoplasmática. O sea, salió muy cargado y estamos viendo una entidad dentro de ese aspecto físico de este hombre. Estoy viendo que los dos hermanos, tanto Marco como su hermano, se encuentran como en una especie como un balconcito que hay en un segundo piso y desde ese balcón pues pueden ver todo el salón del primer piso y tiene pues vista con el consultorio de su madrastra y con la puerta de la casa, el ingreso a la casa. Este hombre, sale pues muy cargado de energía endoplasmática, veo que mira a los dos chicos y los mira como con mucho repudio, con mucha rabia. El aspecto físico de Marco se queda también mirándolo. En ese momento que se cruzan esas miradas, veo que los ojos de Marco se colocan negros, así como sucedió en el colegio, pero no estoy viendo que esté produciendo energía endoplasmática dentro de su aspecto físico, solamente estoy viendo que los ojos se le colocan completamente negros. Ellos solamente vieron que la mujer salió, se asomó pues como tal, vio que este hombre salió y el de la casa, cerró la puerta y ella se devolvió hacia el consultorio. En ese momento estoy viendo que el hermano de Marco lo invita a jugar, le está diciendo que vayan como al parque, algo así le dice el hermano de Marco. Él dice que antes de ir debe ir a hablar con su madre, le dicen madre, dice mamá, que ella debe ir a hablar con su madre. Estamos viendo que Marco está bajando las escaleras, se acerca hacia el consultorio de esta mujer, la ve que está llorando, se acerca y está preguntando a Marco que qué le sucede. Ella le habla feo y le dice que como que qué te importa, a ti nunca te ha interesado lo que a mí me ha sucedido. Le está diciendo este aspecto físico de la mujer, de esa, su madrastra está diciendo que en realidad ustedes a mí tampoco me importan.
Dicen que yo, le está diciendo que ella solamente está por conveniencia, eh, por su padre. En ese momento estoy viendo que el aspecto físico de Marco está riéndose. Sus ojos siguen completamente negros. Empiezas a reírse. Esta mujer sigue llorando y Marco le está diciendo que él sabe que algo le está sucediendo y que tiene que ver con este hombre. Le empieza a decir, Marco, tú estás engañando a mi padre con este hombre, ¿cierto? Ella empieza a negarlo y dice que no. Le estaba pidiendo como muy encarecidamente a Marco que no sé, que ni se le ocurra llegarle con esos rumores o esos comentarios a su padre. Y Marco le está diciendo que le diga la verdad, entonces, que si no es eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Le está diciendo que él sintió algo muy extraño con ese hombre al momento de salir de la consulta con ella. Esa mujer veo que coge a Marco como de la camiseta, lo está jalando fuertemente y lo saca de ese consultorio. Ya la luz adelanta un poco en el tiempo, ya es de noche en ese mismo día. Estamos viendo que ya llega el padre de Marco de su trabajo. Esa mujer se encuentra preparando algo de cenar. En el momento en que llega el aspecto físico del padre de Marco, veo que de una de sus ojos vuelve y se le colocan completamente negros y en su cabeza empieza a maquinar rápidamente. Y en ese momento estoy viendo que hay una liberación de energía no plasmática, pero no sale el aspecto físico de Marco, se queda es como trabajando dentro de su cerebro. Él se está acercando a su padre y le está diciendo fuertemente para que su madrastra escuche y le está diciendo que ella lo está engañando con otro hombre. Está como, en ese momento está mintiendo, está diciendo que él vio una escena que la comprometía a ella con otro hombre, con uno de sus pacientes del día de hoy le está contando. En ese momento el padre veo que se está agachando eh, y está mirando a los ojos a Marco y le está preguntando que si él, pues que si es cierto lo que está diciendo. Veo que él llama a su otro hijo acata el llamado, se acerca también. Él le está diciendo que él no vio nada, o sea, que él solamente vio que hubo un aspecto físico, un hombre que pues salió del consultorio de ella, que se quedó mirándoles, pero que de ahí para él no vio nada más. Pero Marco le sigue diciendo que ese hombre es el que con el que ella lo estaba engañando, que él sí estaba, que él sí estaba más cerca del consultorio y que pudo percibir lo que él le está comentando de esta infidelidad que tuvo ella con él. En ese momento que los ojos de Marco están completamente negros, veo que la entidad de esta mujer se encuentra emanando mucha energía endoplasmática. Veo que sale el aspecto físico de ella, el híbrido sale el aspecto físico del padre de su padre, el del padre de Marco. En ese momento estoy viendo que el reptil de la mujer hace como que ellos se confronten. El padre de Marco se está acercando hacia la cocina donde está esa mujer preparando los alimentos. Veo que le está cogiendo del pelo y la lanza al suelo y empieza a golpearla fuertemente. Esto lo hace en presencia de los dos chicos. El hermano de Marco sale, se va hacia una habitación. Marco sí se queda observando toda la escena. Se ve que la disfruta, disfruta lo que está viendo. Ya el padre de Marco ha terminado de golpear a esta mujer. Esta mujer se coloca de pie. Veo que sale corriendo hacia su habitación. El padre de Marco se acerca hacia donde él. Le dice que bien hecho. Le agradece por la información. Le está diciendo que eso es lo que él debe hacer, así como él está aprendiendo a defenderse en su colegio, de sus compañeros y demás. Dice que él debe ser lo suficientemente fuerte y aprender a defenderse
no solamente de los compañeros o de los chicos que le hagan algún daño a él, sino de las mujeres también que en su momento le hagan algún tipo de mal. Dice que le está explicando el padre de Marco que para él puede ser una escena fuerte, pero cuando él crezca un poco más, lo va a entender. Veo que Marco solamente sonríe y le dice al padre que él lo entiende, que él ya lo entiende y que él hará lo mismo que él cuando llegue su momento. Ya la luz en ese momento me adelanta un poco más en el tiempo. Estamos viendo a Marco y a su hermano que están en un parque, están jugando ellos dos allí. Estoy viendo que el hombre que salió de la casa, del consultorio de su madrastra, está cerca y está teniendo contacto visual con ellos dos. Pero este hombre en sí no tiene ningún tipo de romance ni nada con ella. Pero vemos que este hombre se acerca nuevamente hacia el lugar, hacia la casa, hacia la vivienda de ellos. En ese momento, Marco empieza como a escuchar algo en su cabeza, una voz en su cabeza que dice que vaya a casa. Él sale corriendo hacia la vivienda. Veo que primero se asomó por la ventana y está viendo a este hombre que está dentro de la casa. La mujer le está diciendo que se vaya. Escuchamos que el hombre le está diciendo que por culpa de ella, por culpa de todo lo que ella le ha estado diciendo, él es que él se encuentra así. Dice que por culpa de ella es que lo ha llevado a hacer cosas que él nunca pensó que iba a ser capaz de hacer. Estamos escuchando que este hombre le está diciendo a la madrastra de Marco y su hermano que por culpa de ella es que él ha asesinado, habla de muchas personas, habla de su esposa, y está hablando de sus padres también y de sus hijos. Dice que él sabe que él se encuentra, que él ha perdido la cabeza, pero que todo eso es por culpa de ella. Y dice que la va a hacer, estamos escuchando que le dice que la va a hacer sufrir demasiado. En ese momento, este hombre nuevamente sale de la casa. Marco rápidamente se oculta, se esconde y ve que este hombre sale. Y estamos viendo ese aspecto físico tal cual como lo vimos al principio cuando él tuvo el contacto visual por primera vez con Marco y su hermano. Él carga mucha energía endoplasmática y a medida que va caminando, o sea, vemos cómo es su aspecto físico, emana constantemente mucha energía endoplasmática y va dejando como el rastro por donde va desplazando. Es como la vibración que le está emanando constantemente de su aspecto físico. En ese momento, Marco rápidamente adentra en la casa. Él se empieza a sentir culpable en ese momento. Veo que Marco está liberando mucha energía endoplasmática también, al igual que el aspecto físico de su madrastra. Su madrastra se encuentra arrodillada, postrada como en el suelo, como en la sala. Está llorando y está golpeando el suelo con las manos y está diciendo ¿por qué, por qué, por qué? En ese momento estamos viendo que esta entidad sale del aspecto físico de ella. Veo que se está acercando donde ella. Ella le está diciendo que se va, como que se largue, que no lo quiere ver. Veo que la está cogiendo de las manos y le está pidiendo perdón. Dice que Marco le está diciendo a ella con sus propias palabras que lo perdone, que él tampoco sabe qué le ha sucedido a él, que él se viene sintiendo muy extraño. Le está pidiendo ayuda a ella en ese momento, le está pidiendo, dice que yo confío en tu trabajo, yo confío en lo que tú haces, en lo que tú ves, tú puedes ver algo en mí, dice, tú me puedes ayudar y mutuamente nos podemos ayudar. Ella se calma, se tranquiliza un poco al ver la reacción de Marco. Dice que él ama mucho a su padre y que él siempre quiere lo mejor para él. Dice que por eso fue que él le mintió a su padre, eh, pero que él en realidad, él sí pensó que este hombre, que quien le hizo sentir unas cosas muy extrañas a él cuando tuvo contacto visual unos días atrás, que él era como el amante de ella
y que él mismo se encargó, dice que él no sabe qué sucedió, pero que él mismo empezó a ver escenas en su cabeza como películas, una película donde constantemente veía una supuesta infidelidad entre este hombre y ella. Veo que esa mujer le está diciendo que si en realidad él quiere ayudarla. Él le dice que sí. Veo que se cierran los dos en ese consultorio. En ese momento estamos viendo que hace el mismo proceso que estaba, pues que describimos inicialmente con la primera paciente que nos mostró la luz en la regresión. Estamos viendo que ella aprende, es como el mismo, no es otro nuevo, pero veo que tiene uno ya como iniciado allí, tabaco, y veo que ya lo enciende y empieza a fumarlo. Veo que hace que él empiece a hablar de su padre y de todo lo que recuerde de su padre, de lo bueno, de lo malo. Y a medida que Marcos va comentándole diferentes situaciones vividas con su padre, veo que entonces ella ya llega el momento en que le coge las manos a Marco y hace lo mismo, coge esas cenizas, se las riega encima de las palmas de la mano a Marco y coloca las palmas de las manos de él en esa posición. Ella ahí cierra sus ojos y en ese momento estamos viendo que esa entidad pues ya está, porque ya está fuera. Esa entidad salió del aspecto físico de ella al momento en que llegó Marco y empezó a tener esa conversación con ella. En ese momento en que ella cierra sus ojos, vemos que pues hay mucha energía endoplasmática en todo este lugar y ahí estoy viendo que se abre nuevamente este portal en el techo de la habitación de ese consultorio. Veo que desciende una entidad, es otro reptil. Estoy viendo que ese reptil ahora se coloca justo a un lado de la mujer y veo que el reptil que estaba en ella y que fue el mismo que estaba en su madre en el momento de que se encarnó cuando dio a luz de ellos, veo que se incorpora en el aspecto físico de Marco. Carlos, Dime, ¿sientes que la mujer está en esta línea de tiempo actual, al lado de John, o estuvo? estuvo, no está en ese momento, no tiene que ver, o sea, no tiene que ver con la madre en esa línea de tiempo actual pues, de John, pero sí hablan que es un familiar. La tía. Sí, así es. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí con Marco? Bueno, en ese momento, ya después de que ya esa entidad se adentró al aspecto físico de Marco, él de una siente una vibración, o sea, para él la siente placentera. Veo que empieza a llorar en ese momento. Veo que ya esa mujer abre los ojos. Veo que junta sus manos de él de esa forma y junto a las de ella. Veo que le hace hacer así de esta forma, como sobando esas cenizas en las manos de ambos. En ese momento estoy viendo que esas dos entidades, la de Marco, pues ya están dentro de él y la que descendió de ese portal se encuentra dentro de ella. Veo que hay una gran emanación es como si fuera energía endoplasmática y veo que o sea, salen de ambos aspectos físicos y como que se unen y se introducen a ambos aspectos físicos. A lo que sale del aspecto físico de Marco se introduce en el de ella y lo que sale del de ella se introduce en el de él. Intercambian. Sí, y en ese momento empieza a haber como una emoción muy positiva para ellos dos. Ya se empiezan como a mirar con otros ojos, ya ella empieza a sentir mucha más como amor, empieza a sentir por ese aspecto físico. Veo que ya la luz me adelanta un poco en el tiempo. Veo que han pasado unas semanas. Hay un momento en que estamos viendo que llega el padre de Marco. Está llegando mucho más, ya es tarde, está de noche porque estaban próximos a ellos a acostarse. Esa mujer lo estaba esperando en la sala y estamos viendo que o sea, los niños, tanto, bueno, ya están adolescentes, ya en ese momento se encuentran un poco más grandes. Ya ellos escuchan que tocan a la puerta. Marco sabe que es su padre.
Él rápidamente se para de su cama y se asoma a ese mismo balconcito que donde tienen como la visión de vista de la entrada de la casa y de todo el primer piso. Ve a su padre que está ingresando a la casa, pero estaba con muchos tragos en su cabeza. Estamos viendo que en este momento esa mujer empieza a reclamarle, a preguntarle que dónde estaba. Y él, sin dar palabra, él se está acercando hacia donde ella y empieza a golpearla. Ahí rápidamente estoy viendo que Marco baja las escaleras y veo que golpea a su padre. Veo que cogió algo, cogió como algo, una especie como un arreglo, como un jarrón, y veo que se acercó hacia el aspecto físico de su padre mientras golpeaba a su madrastra y veo que lo golpeó con eso fuertemente en la cabeza. El padre de Marco cae a un lado del aspecto físico de la mujer. Ella lo único que hace es que se pone de pie y abraza fuertemente a Marco, empieza a llorar y le da las gracias, pero lo abraza fuertemente. Acá se está sintiendo una densidad muy fuerte, se siente sí, una vibración muy fuerte en ese momento negativa. Veo que más que entre los tres aspectos físicos, entre el padre, que los estamos en esta escena, el padre, el de la madrastra y el de Marco, el que más se está liberando energía endoplasmática es el de Marco. Y veo que le empieza a decir a su madrastra que ella no está sola, que recuerda que ella no está sola, y le está prometiendo que la va a cuidar. Creo que le está diciendo como palabras bonitas, le está diciendo que pueda que ella no sea su madre de sangre, pero que él así la siente. Y le está prometiendo que que él no va a permitir que ya nada le pase, sea con quien sea, inclusive con su propio padre, como lo que acabó de ocurrir en ese momento. Ella está sintiendo mucho, o sea, siente una emoción, o sea, siente mucho amor. De un momento a otro, pues desde de la sesión que tuvieron ellos dos, ella y Marco sintió un amor, un sentimiento muy fuerte por él. Ya la luz me adelantó un poco más en el tiempo. Ahora sí, estoy viendo que están los dos hermanos, Marco y su hermano, han salido de la casa junto con la mujer. Veo que primero se fueron como a una especie, a un parque donde estaban inicialmente ellos jugando, que vimos que ¿Qué pasó el hombre? Ujú. exactamente, que ellos lo sintieron y que este hombre pues fue a hacerle como estos reclamos a su madrastra. Veo que comparten un rato en este lugar. Es bastante grande, es un parque, se ve muy bonito este espacio. Ya empieza a caer la noche en este momento. Marco empieza a sentir que algo extraño está por suceder. Veo que se está acercando hacia la mujer de su madrastra y le está diciendo que algo va a suceder. Él le está sintiendo que algo extraño está por pasar. En ese momento, esa mujer solamente le dice que se siente y lo abraza. Él llama a su hermano y en ese momento su hermano pues viene también, se acerca hacia donde ellos dos. De un momento a otro, Marco empieza a hablarle a su hermano y le está como dando como consejos y le está como pidiendo que él tiene que ayudarlo a él a cuidar de su madre. Dice que él le ha hecho una promesa a ella de cuidarla y de que nada le haga falta y de cuidarla inclusive de las manos de su propio padre. Le está haciendo como caer en cuenta de todos los malos actos que ha tenido el padre de ellos con su madrastra. Le está diciendo que tú eres testigo de todo el mal que le ha venido haciendo a ella. Mi padre está mal de la cabeza, le está diciendo Marco a su hermano. Su hermano asiente, dice que sí, que él es consciente de esto. Dice que está muy agradecido por los cuidados que ha tenido de un tiempo para acá ella con
con los dos. Y dice que le está diciendo a Marco que claro que sí, que él sabe que puede contar con él. Que entre los dos van a sacar adelante esa promesa. En ese momento ya vemos que ellos terminan como este espacio acá, ya se acercan a la casa. Y en ese momento estamos viendo nuevamente el aspecto físico de este hombre. Ellos no lo han visto, pero Marco sigue sintiendo que algo extraño está por suceder. Ya ellos ingresan a la casa y este hombre, el momento en que ya ellos vienen a cerrar la puerta, rápidamente, de forma muy abrupta, se interpone al momento de cerrar la puerta y entra a la vivienda con ellos. Veo que la mujer rápidamente se pone como adelante de los dos chicos como para defenderlos. Este hombre rápidamente lo que hace es que la empuja fuertemente, la coge como de su vestimenta y la empuja fuertemente hacia el suelo. El que primero reacciona es el hermano de Marco. Marco por un momento se quedó como en shock. El que reacciona en ese momento es el hermano de Marco y empieza a tratar de golpear a este hombre. Veo que pues, ese hombre es mucho más grande. Estamos viendo en ese momento toda esa energía endoplasmática que tiene cargada este hombre. Él saca un arma de aquí de su, de su saco. Es un arma de fuego. Veo que el hermano de Marco se interpone entre el aspecto físico de su madrastra y él. Y este hombre apunta hacia la mujer, pero ahí se interpone el hermano de Marco. Y él le está pidiendo que se quite, que no les quiere hacer daño a ellos. Él quiere vengarse solamente es quitándole la vida a ella por todo el mal que le ha ocasionado. En ese momento Marco como que reacciona y veo que él se va como corriendo y empuja a su hermano. Y en ese momento que le empuja a su hermano, este hombre vemos que acciona esta arma de fuego. Esta mujer empieza a llorar fuertemente. Este hombre no entiende lo que está pasando. Rápidamente veo que sale de la casa. Ya se ve Marcos con vida en ese momento. La mujer y su hermano se balancean sobre él. Marcos solamente mira a su madre, a su madrastra, y le dice, yo te dije que sentía que algo extraño iba a suceder, que algo estaba por suceder. Ahora mira a su hermano y le está diciendo que recuerde las palabras que le dijo, que él queda como encargado de cumplir con esa promesa, de cuidarla de su padre y ahora de cuidarla de ese hombre. Y en ese momento Marco desencarna y ahí veo que llega se abre este portal. Estamos viendo que arriba de ese portal hay una nave, la misma nave donde lo subieron a él en un sueño y lo Mm. implantaron. Y en ese momento estamos viendo que se lo lleva la entidad, es la misma entidad la que se lo lleva a él, es la misma entidad que tenía su madre en el momento del parto, la que La tuvo madrastra la después. madrastra y después ya se adueñó fue del aspecto físico de Marco, es la misma que se lo lleva. Muy bien, comprendido. ¿Sientes que el hermano está en línea de tiempo actual con John? Y así es. ¿Es alguno de sus hermanos? Y corresponde a la vida de sus hermanos en línea de tiempo actual. Muy bien. Habiendo comprendido qué ocurrió en esa línea de tiempo atrás con Marcus, que es John en esta línea de tiempo actual, vamos a regresar a la casa. 1, 2 y 3. Acá estamos. Muy bien, me dices que ves en el perímetro. En el perímetro hay dos naves y hay dos naves. Ingresamos a la casa al lado de John, por favor, y me dices qué ves en él. Entramos a la casa en ese momento. Estamos aquí con él. Estamos viendo un reptil. Sale, es neutralizado. Sale su aspecto físico. La luz, bueno, mucha luminiscencia y lo contiene. Listo.
¿Qué altura tiene? 2,24 metros. Es el mismo de la línea de tiempo atrás. Sí, es el mismo. Ha crecido. Sí, en comparación a la línea de tiempo de la regresión, está más alto. Muy bien. En la esposa, ¿qué ves en ella? La esposa veo a un gris, es un Sale, híbrido. sale y es neutralizada. Si sale su aspecto físico, la luz de su momento lo contiene. Listo. Altura. 1,58. Bien. ¿Y en su hija, qué ves en ella? En ella no veo entidad, pero sí está de muchos Implantada. implantes. Muy bien. ¿Hay más entidades en la casa? ¿Qué ves? Hay un insectoide también en casa. Y ya de entidades solamente está el reptil de John, el gris de su esposa y ese insectoide. Y Muy ya pues hay bien. mucha tecnología, ya casi portales. ¿Portales cuántos? Hay 11 portales en total. Bien. La luz, por favor, les trae la información a este reptil de 224. Listo. ¿Cuál es su nombre? Cariax tilar. Cariax tilar. ¿Cuál es el nombre de su jerarquía? Porky Taylor. Porky Taylor. El nombre del planeta. Graqueregenia. Graqueregenia. Bien. Número de planetas. 17 planetas. 2 sistemas más planetarios. Dos sistemas. Muy bien. La luz, por favor, te proyecta ahí en pantalla a esta jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Y aquí la estamos viendo, es un Draco. Es un Draco color beige. Café muy claro. Tiene ojos rojos. Tiene armadura. Son 3 cabezas biológicas y una cabeza tecnológica. Tiene armadura en sus 3 cabezas biológicas. Tiene armadura en sus patas de adelante y en sus alas y en su cola. Tiene una vestimenta encima que lo cubre. ¿Ves materia oscura en él o en el planeta? En él no, pero en el planeta sí. Esto lo utiliza como sistema de defensa y ataque. ¿Con qué confirma en qué parte de la cuarta está? Encuentra una cuarta media. Muy bien. Vamos a hacer cambio con este reptil, por favor. A la cuenta de 3 me dejas hablar con él. 1, 2 y 3. Ariax Tilar, ¿me escuchas? Escucho humano. Ariax Tilar, venimos de una línea de tiempo atrás donde al aspecto físico John era Marco, de mucha energía endoplasmática en su niñez. Su madrastra trabajaba con adivinación, tabaco. ¿Recuerdas eso? Claro que recuerdo. Es, Pasaste del aspecto físico de su madre biológica al de su madrastra y luego al aspecto físico de él. ¿Qué objetivo tenía hacer esos cambios? no podíamos dejar que este aspecto físico estuviera sin la presencia de nuestra manipulación. Este era un aspecto físico que se consideraba para lo que ustedes llaman despiertos, seres despiertos.
Este iba a ser un contenedor con un gran potencial, pero nosotros no lo hemos permitido. Y esto sencillamente ha sido una forma de manipular todo su proceso. Entiendo. O sea, que te hiciste cargo personalmente para evitar que él conectara con la información. Nosotros hacemos lo necesario para impedir que estas cosas sucedan. Y entre lo necesario, ¿consideras que el abuso de alcohol y de drogas es una forma de mantener un aspecto físico dormido? Esto solamente es una de las tantas. Tenemos una infinidad de estrategias para manipularlos, pero sabemos cuáles son las que los aspectos físicos más les conviene para poder llevar a cabo nuestros planes. Mm, Incluso siempre le llamó mucho la atención la parte esotérica. ¿Tenías algunos planes con él de ponerlo a trabajar bajo esa misma programación de su madrastra? Sencillamente teníamos planes que se están llevando a cabo con él y que si no se han podido llevar a cabo al día de hoy, se llevarán a cabo en cualquier otro momento o en cualquier otra de sus vidas. Claro. Pues si él sigue conectando con las cosas del holograma, sí. Muy bien. Eso así será. Conocemos muy bien a este contenedor. Sabemos cuáles son sus puntos débiles. No se Yo creo, hace el fuerte. yo creo que él también ya los conoce. Araxtilar, haz cambio. Déjame con Carlos. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, con la información que se le extrajo a este reptil, ¿me dices por favor cuántas vidas tiene John en este holograma? 247 vidas. Número de implantes, 141. abducciones. 111. Muy bien. Con la información que tenemos acá, vamos a solicitar la asistencia de los humanos luz necesarios para llevar a cabo esta misión. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Y ahora este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás en este momento. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Les agradeces por la presencia. Les transmites, por favor, la información de lo que tenemos allí. Listo. La luz, por favor, comprueba los portales. Van a planetas. Muy bien. Se crean los portales necesarios para llegar a los dos sistemas, los 17 planetas, por favor. En ese momento crean 10 portales más. Listo. Muy bien.
Bien, entonces nos llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices, tú te enfocas en la jerarquía. Listos. Muy bien, nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Creo que están conteniendo cada uno de los dos sistemas planetarios. Por medio de esos portales emanan mucha luminiscencia. Esta luminiscencia hacia adentro y llega a cada uno de los planetas de esta jerarquía. Estamos viendo que están conteniendo dentro de burbujas de luminiscencia cada uno de ellos, contienen todo lo que hay dentro de ellos, incluyendo este planeta principal. Emanan mucha luminiscencia hacia la jerarquía, la envuelven también en una burbuja de luminiscencia. La contienen allí, paralizan tiempo, todo. Listo, está todo contenido en ese momento. Muy bien. Se hace, por favor, la eliminación de entidades, naves y tecnologías de todos los planetas. En ese momento los humanos los veo que rodean todos los planetas, emanan mucha luminiscencia, abren sus manos. Esa luminiscencia se adentra por medio de los portales, llega hacia cada uno de los planetas. Del interior, de adentro hacia afuera, hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma están eliminando todo lo que se encuentra dentro de ellos. Naves, entidades, tecnología, todo lo que pertenece a esta jerarquía, incluyendo el planeta principal. Listo. Muy bien. Los humanos luz eliminan la materia oscura, por favor. Emanan mucha luminiscencia hacia el planeta principal, en que crea una burbuja de luminiscencia, la cual va a ir teniendo contacto con esta burbuja donde tienen contenido tanto la jerarquía como todo el planeta en general. A medida que esta burbuja se va adentrando a tener contacto con el planeta, veo que está extrayendo toda la materia oscura hacia esa nueva burbuja. Todos los humanos luz apoyan a Enki en ese proceso. Esta burbuja, una vez absorbe toda la materia oscura del planeta principal, la extraen del perímetro y eliminan esta burbuja. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Se les trae la información a la jerarquía de las cabezas, se obtienen coordenadas para liberar humanos luz, aspectos físicos. Se limpian, se repotencializan y fusionan. Colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía en ese momento. Extraen toda la información de sus cabezas. Tenemos las coordenadas. En ese momento son enviadas a los humanos los que nos asistan. Ya las tienen, vemos cómo ellos empiezan a entrar en cada uno de estos planetas donde tienen contenidos a todos los humanos luz. En ese momento empieza el proceso de verificación y liberación. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Listo, se nos unen. Muy bien. Ahora se activa el llamado de las cabezas de ese Draco, de entidades, naves, tecnología, todo lo que le pertenezca. La medida que van llegando van siendo eliminados, por favor. Se abre un portal, vemos que los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este portal. Activan el llamado de las cabezas de la jerarquía, de todo lo que le pertenezca a esta, y vemos cómo empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, entidades. A medida que tienen contacto con ese portal lumínico, vemos que van siendo eliminados por completo. El proceso continúa. Listo. Proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 17 planetas, los dos sistemas, por favor. Y se extrae la jerarquía. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia, abren sus manos, esa luminiscencia se adentra hacia cada uno de los planetas de esta jerarquía. De dentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma están eliminando uno a uno los 17 planetas. Por último, eliminan el planeta principal acá enfrente a la jerarquía. Listo. Muy bien. Por favor, le dices a ese Draco del contenedor John del holograma Tierra, por el cual se hizo posible estar allí. Pregúntale que si tiene algo que aportar. Dice que no, dice que ya se le extrajo la información que requeríamos a su entidad. Dile que si él no toma medidas de seguridad con los aspectos físicos que tienen potencial, como ellos dicen, para despertar. Dice que no tiene nada que decir al respecto. Muy bien. Entonces es eliminado este Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Si en ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia esta burbuja donde tienen contenida esta jerarquía. Vemos que esa luminiscencia empieza a tener contacto con el aspecto físico de la jerarquía. Estamos viendo que empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia
de forma diagonal, horizontal, vertical, y esos corresponden a cada línea del tiempo, esa jerarquía. Por último, los humanos luz emanan mucha más luminiscencia. Vemos que hay una gran una explosión de esta dentro de esta burbuja y de esta forma eliminan por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de John, de su esposa y de su niña, por favor. En ese momento la luz los trae. Ya están acá. Llegan sus humanos luz y son verificados. Llegan en este momento los humanos, los que nos asisten, los verifican. Listo, verificados. Muy bien. Pregúntale al humano luz de John su nombre y su dimensión. Su nombre es Evan. Evan. Dimensión 17. ¿Con B corta? Sí, con B corta. Muy bien. Evan. Y pídele por favor a los humanos luz de esposa e hija si le retiran los implantes a sus aspectos físicos. En ese momento los humanos luz se colocan enfrente de esos aspectos físicos, emanan mucha luminiscencia. Los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminiscencia y los apoyan en su proceso. De esa forma están eliminando los implantes de ambos aspectos físicos. Listo. Muy bien. Confirma con la luz si entre los liberados está padre, madre y un hermano fallecido. Y se encuentran liberados. Muy bien. Y su hermano Gerardo y su hermano Jimmy. Solamente uno de ellos. Hay uno que no está en otra jerarquía. ¿Cuál de los dos quedó liberado aquí, Gerardo o Jimmy? Gerardo. Muy bien, Jimmy le pertenece a otra jerarquía. muy bien. Entonces, de los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos humanos luz de su esposa e hija, de los tres aspectos físicos fallecidos y el de su hermano Gerardo también, quedan todos en resguardo. Ascendidos. Muy bien, y de los que nos acompañan, vamos a quedarnos con la asistencia de 100,000. Al resto les agradeces, amor infinito para ellos, te despides y asciendes. Ascendidos. Muy bien. Vamos a conectar con el médico Saturno. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Ahora este portal, los humanos, los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando en este momento la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la presencia. Por favor, le transmites la información de John. Listo, en ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia, nos estamos adentrando nosotros en ella. En ese momento estamos viendo que el médico emana mucha luminiscencia de sus manos, está haciendo un escaneo por todo el aspecto físico de John. A medida que hace este escaneo, estamos viendo cómo está eliminando implantes desde la parte de sus pies, sube por todas sus piernas, elimina implantes de su abdomen, pecho, espalda, en su cabeza, también elimina unos implantes más pequeños. Dejo que deja como mayor luminiscencia, donde las partes donde tiene implantes más grandes, en ese momento solamente en la parte de su cabeza y en la parte de sus hombros. En ese momento estamos viendo que el médico emana mucha luminiscencia en la parte de su cabeza. Veo que sin tener contacto con la cabeza, veo que va extrayendo un implante lo suficientemente grande de su cabeza, de la parte de su cerebro. Lo envuelve en una burbuja de luminiscencia y este es completamente eliminado. El médico ahora entra las manos dentro de su cerebro, donde estaba este implante, emana mucha luminiscencia, crea una burbuja y la repotencializa en esta zona. Adentra sus manos un poco más hacia las glándulas interdimensionales, veo que está haciendo una limpieza de potencialización en cada uno de sus
neuronas en ese momento, está emanando mucha luminiscencia, la repotencializa, está haciendo, crea unas conexiones neuronales nuevas. Hay algunas zonas de las conexiones neuronales que se encontraban bastante opacas, como sí, muy oscuras. Estamos viendo cómo está repotencializando mucho estas zonas, la repotencializa, vuelven a quedar completamente funcionales. Veo que repotencializa ambos hemisferios de su cerebro. Veo que emana mucha luminiscencia y crea una burbuja en la parte del cerebelo. Desde acá empieza a emanar mucha luminiscencia y esta tiene contacto con las demás glándulas interdimensionales y la repotencializa cada una. Vemos que en ese momento cada glándula interdimensional empieza a hacer como este movimiento expansivo de luminiscencia. Veo que ahora crea una burbuja de luminiscencia desde la parte de ambos hemisferios y esta burbuja la repotencializa y queda en toda su cabeza. Veo que emana mucha luminiscencia, esa luminiscencia se adentra y veo que empieza a hacer salir diferentes destellos de luz en diferentes direcciones. Hace una limpieza de psiquis en ese momento. Veo que está colocando sus manos en la parte del cuello, elimina un implante de la parte como de su columna cervical, elimina un implante y ese es completamente, lo saca de esta zona, lo elimina por completo. Emana mucha luminiscencia, va repotencializando toda su columna vertebral. A medida que va haciendo ese movimiento con sus manos, mientras baja por toda su columna, va repotencializando cada una de sus vértebras y sus discos intervertebrales. Estoy viendo que en ese momento está adentrando las manos en sus pulmones. Veo que primero emana mucha luminiscencia como en polvo, esa se va dirigiendo hacia la parte de sus paredes pulmonares, repotencializa mucho sus alvéolos, emana mucha luminiscencia, los limpia, los repotencializa, elimina pequeños implantes que estaban en esta parte de los pulmones. Ahora hace este gran movimiento y sale mucha luminiscencia, esta conecta con todas sus vías aéreas, repotencializa todas sus vías aéreas, nariz, boca, y esa luminiscencia sale por sus fosas nasales, por su boca y por sus oídos. En ese momento está colocando sus manos en esa parte de sus oídos, emana mucha luminiscencia sin tener contacto con ellos. Esa luminiscencia se adentra, limpia sus oídos internos, tímpano, todo y vuelve a salir esa luminiscencia por allí mismo. Veo que emana mucha luminiscencia en la parte de sus ojos. Esa luminiscencia se adentra. Veo que está colocando sus manos en ambos de sus hombros, está eliminando unos implantes que se encontraban en esa parte. Elimina esos implantes por completo, envuelve esos implantes en burbujas de luminiscencia y los elimina. Ahora emana mucha luz desde esta parte de sus hombros, esta luminiscencia se va, desciende por sus brazos, antebrazos, muñecas y manos y sale por los dedos de las manos. Elimina emana mucha luminiscencia en la parte del pecho, repotencializa el timo, su corazón. Sigue bajando sus manos un poco y veo que está eliminando un implante de la parte de su estómago. Ese implante es completamente eliminado, adentra sus manos, repotencializa la zona donde se encontraba este implante. Ahora emana mucha luminiscencia líquida, hace una limpieza de su estómago, repotencializa sus paredes estomacales. Esa luminiscencia líquida empieza a descender por todos sus intestinos y los limpia y los repotencializa. Repotencializa sus otros órganos, riñones, emana mucha luminiscencia en la parte de sus riñones. Veo que crea burbujas de luminiscencia en cada uno de ellos. La repotencializa. En la parte de su próstata también emana mucha luminiscencia, la está limpiando, repotencializando. De su próstata emana mucha luminiscencia, esta luminiscencia sale por su área sexual. Veo que va descendiendo sus manos por las piernas de John, elimina implantes de ambas de sus rodillas, la repotencializa, sigue descendiendo sus manos hasta la punta de sus pies, de la punta de los pies emana mucha luminiscencia, esta hacia adentro por todo su sistema óseo, su sistema muscular, llega hasta la parte del cuello y de sus hombros y desciende por su cuerpo, sus manos. En ese momento emana mucha luminiscencia líquida en la parte de su corazón. Veo que esa luminiscencia líquida está limpiando y repotencializando sus aurículas, ventrículos, las válvulas del corazón también las repotencializa.
emana mucha más luminiscencia líquida y esa se empieza con cada latido del corazón, empieza a inyectarse por todo su torrente sanguíneo y de esa forma repotencializa todas sus venas, arterias, capilares. Veo que está, lo coge de las manos, emana mucha luminiscencia, repotencializa cada una de las articulaciones de sus dedos, sus muñecas, sus codos, sus hombros. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia y se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa extra de luminiscencia. Listo, proceso terminado. Muy bien. Le agradeces al médico y pregúntale si hay copias que se puedan recuperar de John. Hay una sola copia. En ese momento se abre un portal, él extrae esa copia, la tiene ya acá con nosotros. La repotencializa. Hace el proceso de acople en ese momento en el aspecto físico de John. Acopla esa copia con su aspecto físico en esa línea de tiempo actual y la repotencializa. Listo. Muy bien. Pregúntale si tiene alguna recomendación para él. Dice el médico que se vienen unos cambios muy positivos para este aspecto físico, siempre y cuando tenga en cuenta las recomendaciones dadas por la luz el día de hoy y los cambios que se vienen a él, tanto en la parte de alimentación. Habla de una alimentación saludable, una alimentación consciente, una alimentación sana. Listo. Muy bien. Le agradeces al médico por su asistencia. Amor infinito para él. Te despides y asiente. Ascendido. Muy bien. Vamos a regresar a casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien. Los humanos luz que nos asisten, por favor, nos ayuden a eliminar la tecnología de la casa, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y hay una gatica y un perrito, por favor. En ese momento estamos viendo que los humanos luz se adentran a la casa. Veo que están cerrando primero los portales que se encuentran acá. Esos son cerrados. En ese momento están eliminando toda la tecnología que se encontraba aquí dentro de la vivienda. Esa es completamente eliminada. Ahora están subiendo los niveles vibratorios de la casa. Los humanos luz se adentran, están moviéndose de forma muy rápida mientras suben los niveles vibratorios de esta. Emanan luminiscencias a las mascotas, las limpian, las repotencializan. Salen de la casa, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja, la repotencializan. Una, dos, tres capas, listo. Emanan mucha luminiscencia hacia los ambos aspectos físicos, el de su esposa y el de su hija. Los repotencializan, crean burbujas de luminiscencia en ambos aspectos físicos. Y esas son repotencializadas. Muy bien, muy Listo. agradecidos con los humanos luz por el proceso. El humano luz de John, por favor, déjame hablar con él un momento. Haz cambio. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Gracias. Amor infinito para ti. Gracias por acompañarnos. Tu aspecto físico, John te está escuchando. ¿Quieres darle algún mensaje? Amor infinito para ustedes. Cuán importante es que sanes tu pasado. Cuán importante es que te perdones a ti mismo y a los demás. Cuando me refiero a que sanes tu pasado, de esta importancia de hacerlo, es de que olvides todos aquellos momentos, aquellas situaciones por las cuales al día de hoy te sientes culpable y sientes que a causa de eso que aconteció en su momento al día de hoy te puede estar afectando. La paz que estás buscando tener contigo mismo al día de hoy
la vas a encontrar si decides sanar, si decides perdonarte a ti mismo y perdonar a quienes en su momento te han hecho daño. Perdonar todas estas situaciones, esos acontecimientos que no hacen más que generarte malas vibraciones y de alguna forma conectar emocionalmente con lo que tú no quieres conectar en estos momentos. Ese es el primer paso que debes de hacer. De aquí para allá, a partir de este momento, de este día, hablamos de un renacer. A partir de este momento, vas a percibir en tu vida no solamente uno, sino muchos cambios positivos y muy significativos en tu vida. Cambios que incluso tú al día de hoy no has solicitado, no has pedido, pero vas a ver qué impacto tan positivo y tan grande desde el amor vas a empezar a obtener. Tú eres luz, tú eres luz. Recuerda que tú y yo en este momento, a partir del día de hoy, somos solo. Y tú, desde esa constante emanación de amor que vas a empezar, en la cual vas a vibrar desde el día de hoy, vas a ver cómo vas a impactar la vida de quienes te rodean. Vas a ser un gran ejemplo para muchas personas. Vas a poder orientar en caminos correctos a las personas que están dispuestas a aperturar su mente, a aperturar su corazón y a escuchar este mensaje. No conectes emocionalmente con aquellas personas las cuales no están preparadas para vivir su proceso. Tú, desde el amor que te caracteriza a partir de hoy, debes entender y comprender que esos procesos son muy diferentes. No conectes con ellos. Sencillamente respeta su proceso. Este amor infinito que a partir de hoy habita en nosotros, nace desde tu corazón y parte desde allí. Ámate a ti mismo y de esta forma verás proyectado ese amor en los demás, en las personas, en lo que haces y en todo lo que vendrá. Tómate una pausa cuando te sientas agobiado. Recuerda que estoy contigo y permanecer en tu corazón. Hermano, muchas gracias por ese mensaje, de verdad que muy bonito y muy importante para todas las personas pues que estamos recibiendo esta información, porque vamos aprendiendo con cada uno de ustedes. Muy agradecidos, amor infinito para ti, quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Gracias. Déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. En ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia Evan. Veo que lo repotencializan. Crean una burbuja de luminiscencia en John. Esa burbuja repotencializada fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Ya los otros aspectos físicos tienen sus burbujas, ya todo queda bien allí, ¿cierto? Sí, todo está bien. Muy bien.
preguntarle por favor a Enquisición de Alfa si tienen algún mensaje adicional para John o para las personas referente a esta información de la sesión del día de hoy. La luz en ese momento manifiesta respecto a lo que la jerarquía no quiso hablar en su momento, pero que la entidad sí manifestó respecto a esos procesos de manipulación, esas estrategias que son llevadas a cabo por parte de esas jerarquías y esas entidades cuando detectan esos altos porcentajes de ese despertar de los aspectos físicos en este holograma, independientemente de esta línea de tiempo o de líneas de tiempo pasadas, esto se ha venido trabajando vidas tras vidas. Confirma que efectivamente este es parte del actuar de estas jerarquías, de estas entidades, y que no solamente miden esos porcentajes de como esas capacidades de los aspectos físicos antes de conectar, sino que aún estando nosotros conectados ahora, si no sabemos llevar un adecuado proceso, también vamos a estar expuestos a que esta emanación de amor que nosotros somos el día de hoy, nuestras vibraciones sean detectadas por parte de este sinfín de entidades en el cual estamos nosotros rodeados y que se pueda empezar a llevar a cabo los planes por parte de ellos, que muchas veces son de formas muy, muy sigilosas y que hacen que caigan fácilmente las personas que de pronto tienen un proceso de conexión lo suficientemente débil o no conscientes y que lo que hacen es que pues nuevamente recaigan en esos procesos como en las garras de estas entidades y que pues puedan ellos seguir haciendo de las suyas, que es ahí donde nos invitan a que este trabajo que se está llevando a cabo el día de hoy, que se ha llevado a cabo en vidas pasadas y que se está llevando a cabo en esta línea de tiempo actual, se haga de una forma correcta. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Creo que es de mucha utilidad para todos. Amor infinito para ellos que siempre nos ayudan a entender un poco más de todos estos procesos. Ciudad de Alfa Enki, los humanos los que nos asistieron, muy agradecidos por todo el proceso. Te despides y ascienden. Listo, ¿Listo para regresar? ya. Bienvenido. Listo. Excelente. Muy buen vuelo. Gracias. John, puedes abrir tu micrófono. Ahora sí. John, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue en tu proceso, en tu sesión? A ver, muy tranquilo, muy tranquilo y a ver, yo los felicito a Karen y a Carlos por esa destreza tan increíble. No, yo iba como volando. O sea, me sentía, yo no me estaba durmiendo para nada, ¿no? Yo estaba era analizando todo lo que estaba pasando y eso es una película para mí y ahora va a ser mucho mejor para las cosas. Yo de verdad estoy muy agradecido, infinitamente, vamos a usar las palabras, infinitamente agradecido con ustedes. John, tu humano luz te dio un mensaje muy claro y súper conciso, claro y expreso. Aplícalo. Yo más tarde te comparto el mensaje como tal. Te voy a pasar una información también para que empieces a poner en práctica, para que empieces a hacer el trabajo interno y puedas ir sosteniendo la conexión. Sabes que cualquier inquietud, cualquier cosa, pues nos contactas. Estamos para servirte y pues a vivir ese mensaje. ¿Los puedo contactar y los puedo visitar o no? Claro. Por aquí, bienvenido. Va a ser un placer para mí. De todas maneras, y vuelvo a repetir, muchas gracias, ¿ok? Es con todo mucho el amor, gusto, John. Y lo de grabar. John, ¿nos permites publicar esta información? Claro que sí, claro que sí. ¿Quieres que te ponga algún filtro o así? No hay problema. Sin filtro, vamos con todo. Ay, eso está bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hombre. Con gusto.
Gracias, gracias. Con todo gusto.